Muy buenas noches. En esta oportunidad tenemos la grata visita de Marie-Louise Prat, licenciada en Lenguas y Literatura Moderna, maestría en Lingüística y doctorado en Literatura Comparada. Ella proviene de la Universidad de Nueva York, con experiencia en universidades de la Oxford. Marie-Louise tiene un trabajo interesante que nos gustaría compartir con ustedes. La conquista, desde todo punto de vista, ha marcado a los pueblos americanos, y el trabajo que tiene sobre inflexiones sobre las lenguas imperiales y las exlenguas imperiales en México y en el Imperio Inca, de una u otra manera, está vigente en esta conformación de Estado plurinacional al cual estamos enfrentando en respuesta al Estado-Nación. Mari, cuéntanos un poco sobre tu trabajo que has realizado en este tema. Bueno, muchas gracias. Es un placer tener esta oportunidad de hablar con ustedes. Y además de estar en Cochabamba por un tiempo conociendo. Mi trabajo sobre estas cuestiones lingüísticas en realidad empezó con la situación contemporánea que estaba viviendo en Estados Unidos. Yo crecí en Canadá, fui a vivir en Estados Unidos para hacer los estudios de posgrado y me quedé allí. Y como había aprendido el español fuera de Estados Unidos, siempre me preocupaba, me molestaba y me fascinaba el prejuicio que existía en Estados Unidos contra la lengua española. A través de muchos años he venido reflexionando, estudiando esto, trabajando mucho con los estudiantes latinos en departamentos de español y portugués y lenguas modernas, intentando entender los dilemas lingüísticos que ellos enfrentaban y la fuerza del prejuicio lingüístico en Estados Unidos contra el español. Y realmente ese proyecto me llevó a pensar, pues es un proyecto en parte de descolonización de sistemas lingüísticos, ¿no? De cómo podemos descolonizar las jerarquías de lenguas que tenemos en las Américas, cómo podemos disolver los prejuicios lingüísticos. Y me di cuenta que la relación entre español e inglés en Estados Unidos tenía mucho que ver con los pasados que tenían ambos idiomas como lenguas imperiales. Que el español llegó a las Américas como una lengua imperial, encontró otras lenguas imperiales, ¿no? El quechua y el náhuatl, por ejemplo, y hubo estos choques lingüísticos donde los imperios, por un lado, querían imponer la autoridad de su propio idioma, pero por otro lado necesitaban aprovechar la lengua franca del imperio anterior. Entonces el náhuatl les servía mucho a los españoles para la evangelización, para pues, comunicarse con las poblaciones preexistentes. Y entonces se creaban los encuentros de imperios, creaban escenarios lingüísticos muy complicados, muy interesantes. Y ustedes obviamente en Bolivia están viviendo uno de los panoramas lingüísticos más interesantes y complicados que hay, ¿no? En las Américas. Y entonces me di cuenta, me pareció fructífero pensar en la pugna entre español e inglés en Estados Unidos y el prejuicio que existía contra el español, como también un enfrentamiento entre dos lenguas imperiales, porque toda la parte sudeste de Estados Unidos, Colorado, Texas, Arizona, Nuevo México, California, todas esas zonas donde se concentra la población latina, donde se concentra el español, eran parte del imperio español, ¿no? Y pasaron a manos de Estados Unidos
en 1848 como resultado de una guerra entre México y Estados Unidos, pero que para mí fue también una guerra entre el ex imperio español y el nuevo imperio estadounidense que iba expandiéndose ya hacia el oeste. Y entonces, en realidad, el español en Estados Unidos está asociado con migración, con migrantes, pero en realidad no, en realidad nunca dejó de estar ahí, ¿no? Esas zonas de Estados Unidos, cuando pasaron a manos de Estados Unidos, eran lugares hispanoparlantes completamente. También, obviamente, se hablaban una variedad de lenguas indígenas, que algunas todavía hay. Entonces, me parece que la lucha que tiene el español en Estados Unidos para legitimarse y para sostenerse, y la lucha contra el prejuicio que experimentan los hispanoparlantes, es en parte, obviamente, un prejuicio racial. Y el prejuicio lingüístico muchas veces como que esconde lo que es realmente detrás un prejuicio racial. Pero al mismo tiempo, el español habitaba esos territorios, nunca dejó de estar allí. Y en Estados Unidos, a pesar del prejuicio, también funciona obviamente como segunda lengua del país, y por donde quiera que vaya uno, todos los servicios públicos están a la mano en español, todo el servicio, la actividad comercial es bilingüe. Entonces entonces hay una ideología lingüística que va totalmente en contra de lo que es la realidad vivida de la lengua, y eso es muy interesante para mí. En el caso del encuentro de dos imperios, por supuesto que la lengua se convierte en el arma perfecta del imperio, sobre todo para la conquista, y la apropiación o la ocupación del territorio, es decir, conquistar un territorio, también ha implicado tratar el tema de la lengua. En esa línea tú mencionas que hay dos objetivos para que una lengua de un imperio deje atrás otra lengua del ex imperio. Tú hablaste que los objetivos son la administración y la sublimación. Por supuesto que el hecho de este encuentro de lenguas ha tenido que ver sobre todo con la explotación y la conversión. Cuando hablamos de la sublimación, estamos hablando de la conversión cristiana. Pues la palabra que yo usaba, que suelo usar, es subjetivación, la producción de sujetos imperiales, ¿no? Y claro, el proyecto en el siglo XVI, XVI, XVII, el proyecto de producir sujetos imperiales pasaba directamente por la evangelización. O sea, se pensaba en la doctrina cristiana como la manera de crear nuevos sujetos, porque había que transformar la subjetividad o intentar transformarla. Y claro, no fue un proyecto obviamente exitoso, ¿no? Sí, o sea, 100% exitoso, porque la gente adoptaba el cristianismo sin necesariamente transformar su subjetividad. Pero el proyecto de la subjetivación era al principio sí pasaba por la evangelización, la proyección de la doctrina cristiana. Ahora, en la época moderna, pasa por la educación, ¿no? Y la producción de sujetos ocurre, o los esfuerzos para crear nuevos sujetos pasan o se concentran más bien en los sistemas de educación. Y la lengua nativa ha sido subyugada porque ha sido un encuentro entre lo oral y lo escrito también, ¿no es verdad? Hay estudios que incluso lo escrito está asociado al pater, está asociado a lo masculino, y más bien lo oral está asociado a lo femenino. Pero en esto de este encuentro del oral y lo escrito,
esta subyugación en la modernidad se expresa en el tema de la escritura, y que tiene mucho que ver también con la marginación de sectores que han vernaculizado la lengua, ¿no? Sí, sí, la escritura es una forma de poder, obviamente, y entonces los imperios y los estados y las sociedades jerárquicas buscan siempre controlar la distribución de la escritura, el acceso a la escritura. Y ha sido muy interesante para mí acordarme de que en el momento de las primeras décadas o el primer siglo después de la llegada de los españoles, donde había élites locales, esas élites locales se apropiaron enseguida de la escritura para escribir. Entonces hay muchas crónicas indígenas, ¿no? Tenemos en el mundo andino la figura de Huamampomo de Ayala, ¿no? Que se apropió de la escritura para escribir una contrahistoria de la conquista española y para recuperar lo que era la historia de la vida andina antes de la llegada de los españoles. Entonces, los líderes locales, los líderes americanos, con la llegada de los españoles, reconocieron enseguida el poder de la escritura y la apropiaron para sus propios fines, ¿no? Sus propios objetivos. Entonces, yo creo que la distribución de la escritura históricamente se tiene que analizar como la distribución de una forma de poder. No es decir que lo oral no tenga poder, tiene mucho poder, porque en realidad lo que es la cultura escrita también depende de la palabra hablada, del habla público, ¿no? para extender su autoridad. Entonces la oralidad nunca está ausente, pero sí la distribución desigual de la escritura, como todos sabemos, indica una distribución de relaciones de poder. Claro, y en esa línea la oralidad también tiene sus espacios, como es el espacio público y privado, ¿no? El espacio privado casi siempre ha estado en manos de las mujeres y los indígenas. Además, la Constitución Política del Estado ha estado escrita y pensada para el hombre blanco y letrado. Por supuesto, no tenían acceso a voto. En los Bolivia, no sí. alfabetizados, sí. Así es. En estos encuentros, que no solamente son lenguas, sino también cultura, se han desarrollado procesos de negociación, de uso de una determinada lengua u otra lengua, e internamente también se ha dado. Es el caso del quechua y el aymara, por ejemplo, que adquieren estatus diferenciados en algunos estudios que se han hecho respecto a su uso. Y también todavía está en discusión de cuál era la lengua oficial de los incas, ¿no? Uh-huh. Hay trabajos que dicen el quechua y también hay trabajos que están recuperando que es el aymara, por la composición de palabras que provienen del aymara, ¿no? ¿Cómo has visto esto para elegir el quechua y no el aymara, por ejemplo? Pues es un ejemplo de un problema que tiene que ser resuelto por ustedes, ¿no? Y por los hablantes y por la sociedad, ¿no? Y muchas veces lo que he encontrado haciendo este trabajo es que muchas veces los problemas o los conflictos alrededor de la lengua no tienen necesariamente solución ideal, ¿no? Por ejemplo, y el ejemplo que daba yo ayer en la conferencia era que los españoles tenían que decidir, obviamente, si iban a evangelizar en lengua española o en lengua local. Y si optas por la lengua española, el sacerdote está ahí hablando una lengua que nadie entiende, o que muy poca gente entiende. Si evangelizas en lenguas locales, preexistentes, estás buscando
controlar los significados en una lengua que no es tuya y en una lengua en la cual obviamente no controlas los significados. Entonces, este es un dilema, un predicamento, una cosa que no tiene una solución buena, ideal, no se puede resolver, pero igualmente se tiene que optar. Y entonces, obviamente en el caso del Quechua y la Aymara, uno tiene que conversarlo hasta llegar a acuerdos, ¿no? Y sabiendo que posiblemente ninguna solución va a ser completamente satisfactoria a todo el mundo, ¿no? En este tema estaríamos empezando a hablar de un intermediario o de un traductor. ¿Cuál es el papel que cumplen? ¿Es lo mismo decir intermediario o traductor? Pues yo creo que todos los traductores son intermediarios, definitivamente, ¿no? El trabajo de hacer traducción es un trabajo de mediación entre dos sistemas lingüísticos diferentes. Y entonces los traductores suelen tener, en muchas situaciones geopolíticas, por ejemplo, los traductores tienen un poder mucho más grande que su estatus en la situación. Si están negociando ahora en Irán, entre Kerry y el grupo europeo, norteamericano y los iraníes, si el traductor ahí hace un error y causa un malentendido, puede fracasar todo. Y hay casos así. Entonces es muy interesante el poder que tiene el traductor, a pesar de muchas veces tener el estatus como de un mero mecanismo, ¿no? Entonces eso siempre me ha fascinado y por eso también ese poder de los traductores es reconocido muchas veces como en forma de desconfianza. Y hablamos de la figura en la historia de las Américas de la Malinche, que es una figura que fue la intérprete y traductora para Cortés. Y ella en la mitología nacional mexicana aparece como la figura de la traidora, porque supuestamente traicionó al pueblo azteca, a los españoles. Pero obviamente la historia personal de ella es muy diferente. Ella fue un miembro de la nobleza azteca y fue vendida como esclavo por su madre, por su familia, porque la familia favorecía a un hijo mayor y que no quería que ella tuviera que compartir la herencia. Entonces la vendieron. Entonces su propia sociedad la traicionó a ella, ¿no? Y se adquirió su bilingüismo porque fue vendida a unos comerciantes maya hablantes, aprendió maya. Entonces cuando Cortés se encontró con ella, hablaba náhuatl y maya, y intervino un tercer personaje, un español un náufrago español que hablaba maya y español. Entonces con los dos formaron una cadena de traducción. Y obviamente todos sabemos y se ve muy claramente en las representaciones de los aztecas, de los náhuatl, que la figura de la Malinche, ella era una mujer brillante, no solo como lingüista, traductora, sino también como coordinadora de estrategias. Entonces ella le daba a Cortés todos los consejos sobre qué estrategia usar para cooptar a los enemigos del imperio azteca, ¿no? Entonces ella es una figura muy poderosa, muy interesante. Y hablar de traición es una manera muy limitada de pensar en lo que es la posibilidad que se abre alrededor del traductor. Y en el caso de la Malinche yo siempre pienso, como la poeta chicana Carmen Tafoya, que la Malinche era una figura que veía otra posibilidad, que no era ni el imperio azteca ni el imperio español, sino otra cosa, ¿no? Y el traductor siempre tiene esa posibilidad, no solo de traicionar este lado con el que trabajo, sino de traicionar todos para postular por otra cosa. Claro, el traductor tiene la posibilidad de decir lo que piensa también, ¿no? No necesariamente describe la realidad y eso ha tenido que pasar también
en el periodo de la conquista y en la subyugación de los idiomas. Pero hay otra dimensión de los idiomas en la conquista que tiene mucho que ver con la cuestión de género y de la mujer. Porque en la conquista, las mujeres, en cualquier conquista o proyecto de invasión, ¿no? Las mujeres tienen opciones históricas diferentes de las que tienen los hombres. La mujer en la conquista, por ejemplo, tenía siempre la opción, en la colonización, las mujeres colonizadas siempre tenían la opción de jugar por el contrato sexual, es decir, tienen la opción de jugar por juntarse con un hombre español, fundar un hogar o algún tipo de familia o no, pero tenían esa opción de actuar, de entrar, y entonces los hogares bilingües proliferaron durante la conquista. ¿Por qué? Porque por esas opciones, esas posibilidades que a veces, claro, fue una cosa esforzada, pero las mujeres entraban en esas relaciones y todo lo que es la población, el mestizaje y el bilingüismo es producto de esa posibilidad de actuación que tenía la mujer, que el hombre colonizado, invadido, no tenía. Él tenía otras opciones, pero ellas tenían esa. Y por ejemplo, Montezuma tenía, dice, más que 40 hijas. Y él fue repartiéndolas entre los distintos conquistadores españoles. Pero ellas, después de eso, actuaron muchas por su propia cuenta, porque los hombres morían y ellas buscaban otros enlaces para ir desarrollando su propio futuro, su propio bienestar, tenían hijos. Entonces, hay todo un lado de la conquista que pasa por la mujer y por esa actuación de la mujer, esa búsqueda de opciones por parte de la mujer, que no entra necesariamente en la historia normal, ¿no? Así es, en realidad se ha obviado esa presencia de las mujeres a través del contrato sexual porque también ha sido la mayoría de las veces forzada, ¿no? Es algo que no correspondía a la lengua y a las organizaciones originarias que hablaban de solidaridad en la mayoría de los casos, y es algo que queda por investigar todavía, de ver esta relación de contrato sexual forzado, ¿no? Era como botines de guerra que se han entregado a los vencedores en la mayoría de los casos. El tema realmente es alucinante y lamentablemente no nos queda tiempo. Entonces esperamos tenerte en otra oportunidad todavía, si vas a estar acá en Bolivia, y te agradecemos mucho tu presencia. Buenas noches y muchas gracias.